El dinero va y viene, pero si tenemos información acerca de cómo funciona, podremos empezar a generar riqueza. Quédense que hoy vamos a ver juntos las 6 lecciones que nos deja este libro, Padre Rico, Padre Pobre, acerca de cómo poder comenzar a generar dicha riqueza en este mundo, en constante cambio y permanente incertidumbre. La primera lección que debemos aprender es que los ricos no trabajan para obtener dinero, sino que hacen que su dinero trabaje para ellos. Y para ello debemos entender que existen dos posiciones frente a las situaciones que podemos tomar en la vida. O bien rendirnos o bien luchar. Si nos rendimos estaremos permitiendo que la vida nos lleve de un lugar a otro de la forma que ella quiera. En definitiva, siempre nos estaremos dejando intimidar por la vida misma, tomando caminos fáciles, haciendo lo correcto y esperando un éxito que quizás nunca sucederá. En este escenario, el miedo a perder siempre será mayor que la emoción de obtener lo que deseemos. Como ves, este es un camino que nos va a llevar al fracaso. Sin embargo, tenemos otra opción, que es la de luchar. Y luchar implica aprender las lecciones y seguir hacia adelante, aceptando las dificultades y entendiendo que estas nos van a hacer aprender más en el camino y que seguramente nos van a llevar a un puerto mucho más provechoso. Este camino seguramente nos hará más sabios y más ricos e impedirá que nos convirtamos en una persona que vive culpando a los demás por sus desgracias. No nos permitamos ser una víctima y dejemos de esperar que la ocasión perfecta llegue para poder solucionar nuestros problemas. Concretamente debemos luchar contra dos trampas en la vida y estas son el miedo y el deseo. Las trampas del miedo y del deseo están interrelacionadas. La del deseo implica la constante búsqueda de algo mejor, de algo más emocionante, de algo que nos dé una experiencia más placentera. Implica constantemente perseguir las zanahorias, como pueden ser autos nuevos, botes, mansiones o vacaciones. Si permitimos que estas zanahorias dominen nuestra vida, constantemente estaremos esforzándonos más y más por seguir trabajando para poder mantener este estilo de vida. Y eso va a llevar a que constantemente vivamos con miedo, ya que si tenemos miedo de perder este estilo de vida, vamos a vernos obligados a constantemente trabajar y probablemente sufriremos estrés o no podremos dormir bien por el hecho de ese mismo temor de poder caer por debajo de ese estilo de vida y no poder cumplir con nuestras obligaciones de deudas. No nos engañemos y entendamos que, por ejemplo, tener miedo de perder nuestro trabajo y por ende salir a buscar uno nuevo es una solución de corto plazo a un problema de largo plazo. Y si constantemente delegamos la necesidad de ese dinero en, por ejemplo, un empleador, vamos a tener ese problema durante todas nuestras vidas. Preguntémonos, ¿existe otra manera de solucionar este problema? ¿Habrá algo que no estamos viendo? Y esto nos lleva a la lección número 2, que es recibir educación financiera. En este caso, lo primordial es entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Y para dejar las cosas extremadamente claras, te cuento que un activo es algo que pone dinero en nuestro bolsillo, mientras que un pasivo es algo que quita dinero de nuestro bolsillo. Siguiendo esta lógica, entendamos que para lograr alcanzar la riqueza, debemos pasar nuestra vida comprando activos que constantemente coloquen dinero en nuestro bolsillo. Realmente es un concepto simple, pero en la práctica es difícil poder llevarlo a cabo. Entonces veamos las diferencias entre distintas clases sociales para entender cómo funciona esto. Para empezar, veamos que la persona pobre destina su flujo de efectivo o su salario en cubrir las necesidades básicas, como puede ser el transporte, el alquiler o la vivienda, la ropa y el alimento. Debido a que destina el 100% de su salario a cubrir estos aspectos, no tiene posibilidad de ahorro y por ende no tiene posibilidad de inversión. Pasemos ahora a ver cómo se maneja la clase media. Vemos entonces que el flujo efectivo de la clase media también consiste en su salario y también tiene que cubrir los gastos básicos que tiene la persona pobre. Pero en este caso, el asalariado de clase media tiene un restante, tiene un cierto monto que puede destinar a otras cosas. Y vemos cómo, en lugar de guardarlo para invertir o para ahorrar, utiliza esa renta para seguir gastando en cosas como automóviles, cosas como la hipoteca de la casa, tarjetas de crédito, educación de su familia y demás. Este conjunto de gastos autoimpuestos no le permite poder ahorrar para empezar a invertir, y esto es una trampa para las personas. Al comparar contra los ricos, vemos que también tienen un salario, pero además tienen otras fuentes de ingreso, como pueden ser los bonos, acciones o bien propiedades que les den una capacidad de flujo efectivo mucho mayor para cubrir esos mismos gastos que tiene tanto la persona de clase baja como aquellos de clase media, y también pueden cubrir los gastos adicionales de la clase media, como mencionamos antes, las tarjetas de crédito, los gastos de educación, los gastos de automóvil y demás. Y además, los ricos generalmente también tienen que mantener gastos de propiedad intelectual, por ejemplo. Como vemos en el caso de la clase media, contar con un salario mayor no siempre va a resolver nuestros problemas, ya que si tenemos una renta mayor, seguramente nuestros gastos también aumentarán. La clave está entonces en dejar de adquirir pasivos
pasivos y pasar a adquirir activos que generen más y más flujo de efectivo para llegar a convertirnos en personas ricas. La gran mayoría de los problemas financieros surgen porque siempre queremos estar al mismo nivel que nuestros vecinos o nuestros amigos o las personas que vemos en las redes sociales, y eso nos impide poder alcanzar este nuevo nivel que implica la riqueza. Tenemos que entender que en definitiva no se trata de cuánto dinero ganemos, sino de cuánto dinero guardemos. En definitiva, invertir es igual a plantar un árbol. Primero deberemos regarlo por un buen tiempo, pero en un momento dejará de necesitarnos y va a empezar a darnos frutos y a darnos sombra para que podamos disfrutar. Tengamos mucho cuidado a la hora de adquirir ciertos bienes que podemos considerar como activos, pero realmente están disfrazados y son pasivos, como pueden ser una casa muy grande que implique que tengamos un gran costo de mantenimiento, o bien un automóvil nuevo que apenas lo saquemos de la agencia perderá gran parte de su valor. Entendamos que todas estas son trampas que nos va tendiendo la vida para evitar que lleguemos al próximo nivel, a poder disfrutar de la riqueza y de un flujo de efectivo constante. La lección número 3 implica ocuparnos de nuestro propio negocio, y esto significa empezar a construir nuestra columna de activos de manera fuerte y no permitir que una vez que un dólar entre vuelva a salir. Entendamos que cada uno de estos dólares que van entrando a nuestra columna de activos se convierte en nuestros empleados por 24 horas y siguen trabajando aunque nosotros estemos durmiendo. No es necesario de ninguna manera que dejemos nuestro empleo ni que nos independicemos. Lo que necesitamos es empezar a ocuparnos de construir esa columna de activos, y para eso es sumamente importante dejar de adquirir pasivos y dejar de adquirir cosas que pierdan su valor de manera instantánea. Veamos algunas conductas que deberíamos reducir o bien eliminar si queremos construir activos de manera más rápida y más efectiva. Los ejemplos más claros son comprar un auto nuevo, o bien tener una casa muy grande que conlleve mucho mantenimiento, con lujos, con piscina y que esté por fuera de nuestro nivel de vida. También otra de las cosas que vemos son las comidas fuera de casa en lugares lujosos que están por arriba de nuestras capacidades económicas. También todos esos gastos hormigas, por ejemplo, un café cada mañana de camino al trabajo en alguno de los locales que esté de moda en nuestra ciudad. Eso evidentemente nos va a llevar a un gasto excesivo y nos va a impedir continuar construyendo nuestra columna de activos. Entonces todas estas son cosas que no deberíamos hacer, o bien no deberíamos hacerla en exceso. Por otro lado, si vemos las conductas correctas, son ahorrar, reinvertir nuestro flujo de fondos, es decir, que si cobramos una renta por alguno de nuestros activos, no decidamos gastarlo, ya que nos estaremos comiendo los frutos de nuestro propio dinero, del trabajo que está produciendo nuestro dinero. En cambio, deberíamos continuar reinvirtiéndolo, continuar generando este flujo de caja, y también, como mencionamos antes, ocupémonos de no dejar que cuando entre un dólar vuelva a salir. Es decir, defendamos nuestros activos e invirtámoslos de manera segura, de tal forma que no perdamos dinero. Entendamos que la diferencia entre los ricos y la clase media es que los ricos adquieren los lujos a lo último, mientras que la clase media lo hacen al principio y nunca alcanzan el estado de riqueza. Si te está gustando este contenido y querés ver más, te pido que por favor no olvides suscribirte y también dejar tu me gusta. Realmente esto me ayuda mucho para poder continuar creando este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos con el video. La lección número 4 implica entender que el conocimiento es poder y que los ricos no se quedan de brazos cruzados al enfrentarse contra obstáculos, ni tampoco al recibir castigos. Ellos reaccionan y buscan asesoría de profesionales que tengan amplios conocimientos para así girar el campo de juego a su favor. Veamos entonces los aspectos clave que deberíamos tener en cuenta para poder cubrirnos de estos riesgos. En primer lugar, los conocimientos de contabilidad o contables son clave para poder construir riqueza. Por otro lado, obviamente los conocimientos de inversiones para poder hacer crecer nuestros activos. Otro de los aspectos es la comprensión del mercado. Entender los conceptos de oferta y de demanda nos permitirá comprender cómo se mueven los mercados. Aquí también entran en juego las emociones. Entender cómo pueden afectar dichas emociones a las personas que están jugando en el mercado puede hacernos tener una ventaja por sobre el resto. Otro de los aspectos son la ley y las ventajas fiscales y protección que puede darnos, por ejemplo, una corporación que nos permitirá alcanzar esa riqueza de manera mucho más rápida. Por último, y también relacionado a la ley, encontramos la protección frente a demandas, ya que todo el mundo querrá una tajada de lo que ganemos y es importante proteger nuestros activos. Recordemos que tener dinero implica un gran poder y por eso debemos tener el conocimiento adecuado para poder multiplicarlo y conservarlo. Si conocemos todos estos aspectos o bien tenemos personas que puedan asesorarnos en este sentido, tendremos muchas más herramientas para poder defendernos. La lección número 5 implica tener el conocimiento para poder
inventar el dinero. En definitiva, la inteligencia financiera se trata de tener más y más opciones. Generalmente se nos van a presentar muchas oportunidades para poder hacer dinero y hacer negocios. Pero, ¿qué pasa si estas oportunidades no se presentan? ¿Cómo hacemos para mejorar nuestra situación financiera? ¿Cómo hacemos para poder convertir un limón en millones? Los conceptos claves en este caso son el conocimiento, es decir, la inteligencia financiera, que nos permitirá reducir los riesgos y entre más preparados estemos, más probable es que venzamos las distintas adversidades y los distintos pronósticos. Es por ello que siempre debemos invertir más en nuestra propia inteligencia que en acciones, en bonos o en propiedades. Sumado a esto, tenemos que tener en cuenta también la creatividad, que es nuestra capacidad de crear grandes oportunidades, cosas que no se ven con los ojos, cosas que solo se ven con la mente. Y por último, pero no menos importante, es la valentía. Generalmente en la escuela nos enseñan que los errores son malos y nos castigan por cometerlos, pero si observamos la manera en la cual aprendemos, veremos que los humanos estamos hechos para aprender a través de dichos errores, entendiendo entonces que el fracaso es parte del éxito y que si lo eludimos, evidentemente nunca lograremos alcanzar ese éxito. Es por ello que la combinación de estos tres factores nos van a llevar a oportunidades que van a implicar convertir ese limón en millones y van a crear nuestra propia suerte. Nuestra mente es nuestro activo más poderoso y si la entrenamos podremos construir riqueza en un solo instante. La lección número 6 implica entender que debemos trabajar para poder aprender y no para ganar dinero. La clave aquí es lograr desarrollar 5 aspectos que nos permitirán alcanzar el éxito. Entendamos que un producto no necesita ser el mejor para poder alcanzar el éxito. No solo dependemos de dicho producto o dicho servicio, sino también de saber cómo venderlo. Por eso es que la mayoría de las personas o la mayoría de los locales pueden producir una hamburguesa muy superior a la hamburguesa de McDonald's, por ejemplo. Pero aún así, solamente McDonald's tiene un éxito mundial a la hora de vender hamburguesas. Veamos entonces las habilidades que deberíamos manejar para poder alcanzar el éxito. En primer lugar, el manejo del flujo de efectivo. En segundo lugar, la generación y manejo de sistemas. En tercer lugar, el manejo de la gente, de las personas. En cuarto lugar, las habilidades que impliquen la venta y el marketing, es decir, aprender a saber cómo vender nuestros productos. Esto es algo muy dificultoso para la mayoría de la gente, ya que implica que nos rechacen, pero si superamos el miedo a ese rechazo, definitivamente podremos manejar esta habilidad. Y por último, el manejo de la comunicación, el manejo de escribir, de hablar y poder comunicar nuestras ideas de manera clara y de tal manera que podamos convencer a nuestro interlocutor. La clave es ser capaz de manejar cada una de estas habilidades, porque por ejemplo, si somos unos genios en sistemas, pero no podemos comunicar nuestras ideas, entonces definitivamente nuestro producto o nuestro servicio fallará de manera garantizada. Generalmente, para poder alcanzar el éxito en cada uno de estos aspectos, también tendremos que aprender a dar y a recibir. Si damos, también vamos a recibir a cambio. Y esta es una de las leyes más importantes del dinero, que sin dudas nos permitirá alcanzar la condición de millonario. Si te gustó el video, nuevamente no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Te dejo también algunas sugerencias que te ayudarán a seguir construyendo riqueza o bien a seguir construyendo una mejor versión de vos mismo. Hasta luego.